Yo tuve una infancia muy humilde. Yo nací en un sitio, un lugar muy humilde de Brasil. Si tú no naces rico, si tú no tienes dinero, acá en mi país no naces con dinero, para que tú aprendas música, arte, esto, todo, es muy complicado. En este momento que yo era muy niña, me acuerdo que la primera cantante que yo escuché en mi vida fue Mariah Carey. Estos acuerdos que tengo es de yo buscando y mi madre tenía los álbums. Ellas y mis tías repartían los álbums, así que compraban un álbum, un CD y repartían. A cada semana una se quedaba con el álbum. Intentaba al mismo tiempo comprender lo que estaba diciendo. Hoy Luis Miguel y Mariah para mí son como que el top de todo, porque fue donde yo aprendí a cantar, donde yo tuve mi primer contacto con el idioma español. Yo buscaba otras maneras de aprender y no que dependiera de la estructura que el gobierno, que el país y que yo podría recibir si no fuera de mi familia, que sí era muy humilde. Entonces mi padre siempre me decía, mira, hay que estudiar algo que te dé plata. Así que esto fue la manera que empecé a estudiar administración, pero no me gustaba. No era mi sueño, ¿ok? Todo que yo aprendí en esta fase de estudiar administración, yo necesité usarla para manejar mi propia carrera. De verdad que creo que una cosa sorprendió la otra. Y mientras yo estudiaba administración, yo seguía haciendo las cosas como cantante y buscando las cosas como cantante. El facto de yo estudiar español, inglés y tal, y estudiar también la cultura de otros países, y creo que esto es como si fuera 90% de mi éxito, ¿ok? Yo no creo que tengo la mejor voz, yo no creo que soy la que baila mejor, pero sí creo que soy la más esforzada, creo que soy la más dedicada, la más enfocada, y creo que esto es lo que hace con que mi éxito exista y que se pase así. Empecé a ver en las calles, por ejemplo, en el mercado, como tiendas estaban vendiendo cosas que yo hacía en mis videos. Entonces iría a las calles, caminaba en las calles y tuviera como, los shorts de Anita, la ropa de Anita. Y entonces cuando la gente empezó a comprar las ropas iguales que la mía o a bailar la coreografía exacta de mi canción, esto me hizo también pensar, wow, aquí estoy. En mi estilo musical yo intento mantener mi esencia, mantener quien yo soy, mantener mis venas de favela. Si yo quiero hablar de un asunto importante como la importancia del respeto LGBT, que la importancia de cuidar de la naturaleza, de la floresta amazónica, o la importancia de dar fuerza a las mujeres para que hagan lo que quieran hacer. Cuando pongo estas informaciones o estos mensajes en el video, ahí yo tengo como un resultado completo. A mí siempre me gustó ser sensual, a mí siempre me gustó mostrar mi cuerpo, bailar. Y si yo no puedo hacer esto en el video, sí creo que es una forma de represión. Esto es una forma de feminismo. Si no quieres verme sin ropa, no vea, cambia el video, vea otra cosa. A mí me gustan las mujeres que tienen coraje, porque así sé que están felices, que están haciendo lo que tienen ganas y que no se importan con la opinión de otras personas. Lo que yo me veo haciendo próximo, después, pienso que no me falta nada, ¿sabes? Antes siempre la gente me preguntaba en las entrevistas, pero lo que te falta, lo que falta más. Y yo siempre tenía una respuesta, ahora quiero esto, ahora quiero esto. Yo estaba poniendo mi cabeza siempre pensando que yo no estaba completa. Y esto estaba causándome una presión muy grande, una falta de satisfacción, de felicidad, de realización, de sentimiento de realización. Hoy en día aprendí a pensar que no me falta nada. Tengo 27 años y mira, yo nunca pensaba cantar con Snoop Dogg, cantar con Madonna, ser reconocida por personas que yo crecí escuchando. Esto todo que me ha pasado fue como que, wow, de verdad que he llegado.
Mira, para la gente que sueña con una carrera, no importa lo que sea, si es de música, si es de cantante, si es de doctor, lo que sea, cuando quieres algo, tú puedes lograr y llegar donde quieras solo, solito, no necesita a nadie, no necesita de la ayuda de nadie, solo necesita que sea humilde y que tenga la cabeza en el lugar y que no deje que su éxito cambie quién tú eres por dentro.